días muchachos, vamos hoy a comenzar con este nuevo tema, el cual es completamente desconocido para ustedes hasta ahora, que es el método de las rotaciones. Vamos a ver que es un tema en realidad bastante sencillo de aplicar y para entenderlo conceptualmente solo deben entender todo lo que hemos visto hasta ahora, muy especialmente lo que era el primer parcial acerca de la desplazabilidad de la estructura, ya que si bien recuerdan, cuando nosotros hablábamos de los tipos de métodos de resolución de estructuras indeterminadas, yo les decía que existen dos tipos, dos formas de ver la estructura. Uno, desde el punto de vista de las indeterminaciones estáticas, es decir, de las fuerzas, donde las ecuaciones de compatibilidad iban a ser ecuaciones de desplazamiento, y ahora este método de las rotaciones que está englobado dentro del gran marco del método de los desplazamientos. Es decir, en esta concepción de desplazabilidad de estructura, nuestras incógnitas ya no van a ser las fuerzas, sino que van a ser los desplazamientos, más específicamente las rotaciones. Y las ecuaciones que estaremos utilizando para resolver esas incógnitas, esos desplazamientos desconocidos, van a ser ecuaciones de compatibilidad de fuerzas. Básicamente lo contrario a lo que se veía con el método de las fuerzas. ¿Qué tenemos entonces? El método de los desplazamientos, como les dije, es uno de los dos principales métodos para resolver estructuras estáticas. Y básicamente él se basa en los grados o indeterminaciones geométricas, grados de hipergeometría. A diferencia del método de la fuerza, donde hablamos de grados de hiperestaticidad. En este caso, nosotros recordamos del tema de desplazabilidad en estructuras, que los grados de hipergeometría los podíamos determinar como las rotaciones independientes, grados de desplazabilidad, es decir, los desplazamientos independientes y las rotaciones independientes que puede presentarse en una estructura y que definen las coordenadas generalizadas del sistema, es decir, las posiciones suficientes, independientes y necesarias para poder definir la posición de una estructura, cualquier tipo de posición que ella pueda tener. Entonces vamos a ver en qué se basa esta metodología. Y este esquema que vemos aquí resume muy bien de qué se trata. Nosotros vamos a tener en esta metodología una estructura como la que vemos acá, el sistema original, donde está la estructura con cualquier tipo de solicitaciones, variaciones de temperatura, tenemos asentamientos en los apoyos y vamos a aplicar el principio de superposición. Otra vez nos basamos en este poderoso principio para poder resolver estructuras. Y lo que dice es que vamos a dividir la estructura en un sistema primario y uno complementario. Esta vez solo tendremos estos dos sistemas, el primario y el complementario. En el sistema primario, ¿qué vemos? Vemos que en el sistema primario existe la misma estructura con las mismas solicitaciones originales, pero ahora vamos nosotros a restringir todo desplazamiento que se pueda producir en esa estructura. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente vamos a necesitar conocer cuáles son los grados de hipergeometría, dónde están ubicados esos grados de hipergeometría y restringirlos. ¿Sí? Es decir, la posición, cualquier desplazamiento de esa estructura la vamos a tener que restringir, la vamos a convertir en una estructura isogeométrica. Básicamente aplicar todo lo que tuvimos que aprender en ese primer tema de desplazabilidad de estructuras. ¿Qué ocurre ahora? Si entonces nosotros restringimos todas esas coordenadas, en este caso las vemos aquí restringidas donde en A se restringe la rotación, en B restringimos la rotación del nodo, en F, en C y en D también restringimos la rotación independiente y restringimos además el desplazamiento horizontal en D y en F, que son todos nuestros grados de hipergeometría, es decir, las 5 rotaciones independientes y los 2 grados de desplazabilidad. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que al restringir esos grados y como nuestro sistema está solicitado, es decir, tenemos una serie de solicitaciones, en esas restricciones van a aparecer una fuerza. Claramente, al ser una junta externa, es decir, esto se comporta como si fuera un empotramiento móvil y esto como un patín, al nosotros colocar ahora estas nuevas vinculaciones externas, tiene que aparecer una reacción, que es la fuerza que impide el desplazamiento. ¿Sí? Bastante sencillo. Colocamos un patín, tiene que aparecer una reacción en el patín.
para que no se desplace. Colocamos un empotramiento móvil, es decir, esto que tenemos acá, entonces tiene que aparecer una fuerza de momento tal que restrinja esa rotación. Eso sería por parte de nuestro sistema primario y ya vamos a ver cómo calcular este sistema. Con ahora el sistema complementario, vamos a tener que crear una estructura, la misma estructura de nuestro sistema original, pero ahora las únicas solicitaciones que van a aparecer en este sistema complementario son las fuerzas que aparecieron en las vinculaciones agregadas al sistema primario, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si a nosotros restringir los desplazamientos del sistema primario, estamos obteniendo unas reacciones R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7, vamos a colocar en el sistema complementario solamente esas reacciones en sentido contrario. ¿Y por qué en sentido contrario? Bueno, muy sencillo. Porque nosotros, al sumar estos dos sistemas, al sumar estas dos estructuras, estamos obteniendo la estructura original. Vean que es lo mismo que si nosotros R3 lo tenemos aquí positivo y lo sumamos con su contrario, simplemente va a desaparecer y vamos a obtener las reacciones de la estructura original. Bueno, y lo primero que ustedes pueden pensar cuando hacemos esto es, ¿y para qué entonces dividimos la estructura en dos? Pues porque estamos obteniendo primero la ventaja de que todas las solicitaciones del sistema complementario son solicitaciones nodálicas. Y vamos a ver que podemos establecer ecuaciones muy fáciles, muy sencillas para calcular las reacciones a partir de solicitaciones nodálicas. Y lo mismo ocurre acá, que aunque las solicitaciones no son nodálicas, vamos a también poder calcularlo de manera muy sencilla, cuáles son las reacciones que se generan por método de tablas, ya que, si nos damos cuenta, todo desplazamiento aquí está restringido, entonces es como si tuviéramos, básicamente, empotramientos o articulaciones fijas a tierra. Ya van a ver de qué estoy hablando más adelante. Simplemente al hacer estos dos estamos calculando o facilitándonos el cálculo de la estructura original. Vamos entonces a ver un poco, de forma un poco más detallada, de qué se trata esto. Primero, el sistema primario. Como les estaba diciendo, en el sistema primario vamos a tener la estructura original con las cargas de la estructura original y vamos a tener que restringir todo desplazamiento posible en esta estructura, es decir, toda coordenada generalizada, todo grado de hipergeometría. Eso implica que, por ejemplo, si este piso, por ejemplo, se puede mover horizontalmente, tendremos que colocar un patín. Si existe una rotación independiente en un nodo, tendremos que colocar este empotramiento móvil. ¿Y qué origina esto? Que a partir de ese impedimento de desplazamiento se va a generar en la estructura una reacción. Si colocamos un patín, tiene que aparecer una fuerza. Si colocamos un empotramiento móvil, debe aparecer un momento. Y esto es lo que se basa en la estructura, el sistema primario, nuestra estructura primaria. Luego tenemos el sistema complementario, donde tendremos simplemente la estructura original y las únicas cargas van a ser las cargas que se aplicaron o que se originaron como reacciones de los vínculos que agregamos a la estructura del sistema primario, pero en sentido contrario. Y como les dije, ¿por qué en sentido contrario? Porque al nosotros realizar la suma, vamos a tener una estructura donde tenemos las reacciones originales más unas reacciones agregadas, y en esta estructura tenemos esas reacciones agregadas en sentido contrario. Al sumar, obtenemos finalmente las reacciones de la estructura original. Un principio de superposición bastante sencillo de entender. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ver entonces cómo calcular ese sistema primario y ese sistema complementario. De nuevo, como les dije, la otra ventaja del sistema complementario es que vamos a poder obtener un sistema donde las cargas son puramente nodálicas. Y eso es más sencillo de calcular aún. Y vamos a ver cómo se hace con unas ecuaciones que vamos a poder determinar. Entonces, esto que les he explicado hasta ahora es cómo se basa, o es lo que se basa, en general, los métodos de los desplazamientos. Vamos a ver ahora de qué se basa más específicamente el método de las rotaciones, o mejor conocido también como el método de pendiente de flexión o slope deflection. Entonces, para nosotros ver cómo calcular esto,
es decir, seguir lo que es el método de las rotaciones, vamos a hallar unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de rotación para miembros de eje recto o ecuaciones fundamentales de deformación angular. ¿Por qué o más o menos en qué se basan estas rotaciones fundamentales de deformación angular? Estas ecuaciones nos van a permitir conocer los momentos en los extremos de un miembro, obviamente de eje recto, por eso miembros de eje recto, en función de 4 parámetros fundamentales. Esos parámetros van a ser una cosa o unos momentos que nosotros llamamos momentos de empotramiento perfecto, luego la rotación del eje de cuerda o rotación del elemento y dos rotaciones en los extremos de ese miembro de eje recto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué nosotros estamos buscando esta ecuación? ¿Para qué nos sirve esta ecuación de deformación angular? Esta ecuación nos sirve para poder calcular o aplicar este método de rotaciones, ya que nos va a ella a permitir obtener los momentos en los extremos de un miembro a partir de la desplazabilidad de la estructura. Vean que ella va a depender de que un momento de empotramiento, que ya veremos qué es, él no depende de la desplazabilidad, sino de las cargas externas, pero ya vamos a ver que es muy sencillo de calcular. Y luego, la rotación de cuerda y las rotaciones en los extremos del elemento. Esos dos parámetros que nosotros veíamos en el tema de desplazabilidad en la estructura, que eran tita I, tita J y phi de IJ. Es decir, esta ecuación nos permite calcular los momentos en el extremo de un elemento a partir de la desplazabilidad de la estructura. Y vean que en esto es lo que se basa el método de los desplazamientos. Método en este caso de las rotaciones. ¿Qué se basa? En tener incógnitas que son la desplazabilidad de la estructura y las ecuaciones para conseguirlo van a ser las ecuaciones de condición de fuerzas. Vamos a ver cómo nosotros encontramos estas ecuaciones. Primero vamos a tener en general una estructura sometida a cualquier sistema de solicitación. Sabemos que si esta estructura está sometida a un sistema X de solicitaciones, vamos a tener entonces que en este miembro IJ se van a presentar desplazamientos axiales, transversales y rotacionales. Es decir, I va a poder moverse en U, en V y en θ. Lo mismo pasa con J. Si nosotros desglosamos solamente el desplazamiento de este miembro IJ, vamos a obtener esta imagen, que es una imagen que debe sonarles mucho, ya que es la imagen a través de esta figura, es la que representamos para calcular las coordenadas del sistema P en el primer tema del método de los desplazamientos en la estructura. Y entonces, no me voy a extender en estas tres ecuaciones, que era lo que obteníamos finalmente, que era lo que decía uno, que phi de IJ, es decir, la rotación de cuerda del miembro IJ, iba a ser el desplazamiento transversal del miembro del nodo J, del extremo de la barra J, menos el desplazamiento transversal del extremo de la barra I, y todo eso dividido entre la longitud original. Luego, tenemos que la deflexión del extremo I iba a ser la rotación del nodo I menos la rotación de cuerda de IJ. Y la deflexión angular del nodo J iba a ser la rotación del nodo I menos la rotación de cuerda del miembro IJ. Y cabe, obviamente, cabe destacar que despreciamos aquí la deformación axial producida. Es decir, decíamos que el delta L iba a ser 0, tal que U sub J iba a ser igual a U sub I. Ahora, nosotros vamos a esta estructura a calcularla, a aplicar este método de los desplazamientos. ¿Qué quiere decir esto? Para poder obtener los momentos en función de esos tres desplazamientos, esas tres coordenadas, tita I, tita J y phi de IJ, vamos a aplicarle esto que vimos de un sistema primario y un sistema complementario. Es decir, a esa estructura vamos a aplicarle el sistema primario para el cual restringimos todo desplazamiento, es decir, decimos que el desplazamiento transversal y las rotaciones van a ser 0, por eso colocamos empotramientos en ambos lados. Y
la cargamos con el sistema de solicitaciones original y luego vamos a